$47 millones. Esa es la cantidad de criptomoneda que yo personalmente cobré a través de mi red durante el año pasado. Pero esto es solo la punta del iceberg. Todo el imperio de fundaciones benéficas ficticias ha pasado por más de $250 millones, 40 OSAL, cientos de testaferros. Y todo se vino abajo por una línea en un archivo Excel. En mi sector, el menú se conoce como el contable. Todo empezó con una pregunta que me hizo un cliente llamado Nordic. Una pregunta a la que un contable honesto solo podía dar una respuesta. Yo di otra, pero vayamos paso a paso. Marzo de 2018. Tengo 40 años, con 15 de trabajo impecable en una de las mayores empresas de auditoría. Me especialicé en el sector no lucrativo, fundaciones, ONG, organizaciones benéficas. Conocía esta cocina desde dentro, cómo se elaboran las subvenciones, cómo se realizan las auditorías, qué lagunas existen en la presentación de informes. Lo sabía, pero nunca lo utilicé. Hasta ese momento. El recorte surgió de la nada. Optimización de costes, debido a la introducción de sistemas de contabilidad automatizados. Bonitas palabras para la pura verdad. Nos echaron a la calle. Todo un departamento. ¿Indemnización? 3 sueldos. Con una hipoteca sobre un piso en un barrio dormitorio y una hija estudiante, solo significaba una cosa: el desastre. Pasé los 2 meses siguientes intentando infructuosamente encontrar trabajo. Los currículos no llegaban a ninguna parte. En las entrevistas me sonreían amablemente y prometían llamarme. A los 40 años, con una estrecha especialización en OSAL, nadie me quería. Mayo de 2018. Recuerdo aquella mañana hasta el último detalle. Estoy sentado en la cocina, navegando por otro foro de empleo. Mi café está frío, la nevera vacía y me quedan 2 meses de cuenta. Y entonces aparece un mensaje privado. Necesito asesoramiento sobre la presentación de informes NPO. Pago en BTC, Bitcoin. Por aquel entonces solo conocía la criptomoneda por las noticias. Algo sobre minería, volatilidad, la Internet oscura. Pero el remitente, que se hacía llamar Merchant, ofrecía 0,05 BTC por una simple consulta. Una búsqueda rápida mostró que costaba unos $400. Por 1 hora de trabajo. La primera consulta fue inocua. Un comerciante quería saber cómo procesar correctamente una donación benéfica en criptomoneda. ¿Es legal? ¿Qué papeleo se requiere? ¿Cómo reflejarlo en los informes? Respondí a todas las preguntas basándome en la legislación vigente. Nada delictivo, el dinero llegó 1 hora después de que habláramos. Por primera vez en mi vida tenía una criptomoneda en mis manos. El cobro resultó más fácil de lo que pensaba, a través de un intercambiador y luego a mi tarjeta. Menos la comisión, pero aún así favorable. El siguiente mensaje del mercader llegó 1 semana después. Esta vez las preguntas eran más complejas. ¿Cómo estructurar una gran donación para evitar preguntas innecesarias? ¿Qué jurisdicciones son más leales a las criptodonaciones? Sentía que estaba al borde del abismo, pero técnicamente seguía asesorando dentro de la legalidad. 0.1 BTC por la segunda consulta. Casi $1.000. En julio ya asesoraba a 5 clientes. Todos ellos vinieron por recomendación de Trader, Fixer, Index, Nordic y Redhead. Los nombres no significaban nada, no podía verles la cara, y solo se comunicaban a través de mensajeros seguros. Las preguntas eran cada vez más concretas, y entonces Nordic hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si la ONL solo existe sobre el papel? La pregunta de Nordic quedó flotando en el aire del chat encriptado. Miré fijamente la pantalla y me di cuenta de que era el momento. El Rubicón. Podía responder que era una estafa, cerrar el portátil y seguir buscando un trabajo legítimo. O podía responder como yo. Técnicamente es posible, tecleé. Muchas ONL existen formalmente.
Lo principal es informar adecuadamente. El nórdico está tecleando. Mi corazón late como loco. Necesito una organización que acepte donaciones en criptomoneda, grandes cantidades. ¿Puedes organizarlo? Medio anticipo de Bitcoin. $5.000 para empezar. Otra mitad después del lanzamiento. Dije que sí. Agosto de 2018. El registro de ONL resultó ser más fácil de lo que pensaba. Fundación para niños con enfermedades raras. Un nombre bonito, un objetivo noble. Todos los documentos en regla. Estatutos, protocolos, cuenta bancaria. Todo es perfecto sobre el papel. Nordic envió las direcciones de las criptocarteras. Durante la semana, recibieron el equivalente a $200.000 en diferentes monedas. Bitcoin, Ethereum, Monero. Mi tarea es convertir los números de la pantalla en dinero real en la cuenta bancaria de la NPO. El esquema era tan sencillo como ingenioso. Las criptomonedas se reciben como donaciones anónima. La OSAL celebra contratos con contratistas para la prestación de servicios, asesoramiento, desarrollo de sitios web, impresión de folletos. Los contratistas facturan, la OSAL paga. Todo es legal. Solo los contratistas existen tan formalmente como la propia fundación. En el primer mes, retiramos 50.000. Menos los gastos de registro, impuestos y mi comisión, Nordic obtuvo 42.000 netos. Estaba contento. Necesito más energía, escribió en septiembre. Encuentra gente. Construye una red. Así surgió Lawyer. Nordic lo trajo él mismo. Un especialista en registrar OSAL en varias jurisdicciones. Un hombre sin nombre ni rostro, pero con talento para crear documentos impecables. En 2 meses, registró 7 fundaciones en 3 países. Luego vino el programador, joven, genio de la criptomoneda. Creó carteras, mezcló transacciones, borró sus huellas. Trabajó exclusivamente para cripto, ni siquiera interesado en dinero fiduciario. En diciembre de 2018, retirábamos 300.000 al mes. Dejé de buscar un trabajo fijo. ¿Por qué? Si ganaba más en un día que en un mes en una empresa de auditoría. Pero en Nochevieja, Nórdica escribió una frase que me dejó helado. Contable, tenemos un problema. Parece que algunos de los suyos no solo trabajan para nosotros. El mensaje de Nordic me causó una noche de insomnio. Para entonces, teníamos 12 personas trabajando en nuestra red. Además del núcleo principal, el abogado y el programador, había caras nuevas. Directores nominales de ONL, contables de contratistas, mensajeros de efectivo. Cada uno solo conocía su área de trabajo, pero una filtración podía estar en cualquier parte. Enero de 2019 comenzó con una investigación interna. A petición mía, el programador comprobó todas las transacciones de los últimos 3 meses. El resultado fue inesperado. Pagos duplicados. Alguien estaba utilizando nuestras ONL para retirar cantidades adicionales, disfrazándolas de transacciones regulares. Es alguien de contabilidad, escribió el programador. Mira, las mismas cantidades pero diferentes destinatarios. Clásico esquema de doble débito. Había 3 contables. Tranquilo. Trabajó con nosotros desde el principio. Una recomendación del abogado. Estudiante. Un tipo de unos 25 años. Vino después de un mes. Y matemático. La última incorporación. Muy meticuloso. Siempre haciendo preguntas sobre los esquemas. Nordic fue inflexible. Encuentra una rata. Tienes una semana. Empecé revisando matemáticas. Demasiadas preguntas, demasiado interés en el panorama general. Pero las transacciones iban en otra dirección. Los pagos duplicados empezaron incluso antes de que apareciera. ¿Un estudiante? Una comprobación demostró que el tipo se limitaba a hacer recados sin entrar en detalles. Además, las sumas de su remuneración eran decentes. Difícilmente lo arriesgaría todo por 10 o 15.000 más. Eso dejaba a Quiet, la persona en la que más confiaba.
Él había ayudado a lanzar las primeras ONL, a preparar el papeleo. No quería creerlo, pero los hechos eran inexorables. Solo él tenía acceso a las cuentas necesarias. El 15 de enero abrí un canal seguro de comunicación con Jurist. Normalmente solo intercambiábamos mensajes relacionados con el trabajo, pero la situación requería una conversación directa. Silencio trabaja para la competencia. Escribí sin preámbulos. Utiliza nuestras ONL para sus operaciones. Tenemos que sacarlo del sistema. Hubo una larga pausa. El abogado tecleó y borró el mensaje varias veces. Estoy en ello. Deshabilita todo su acceso. Cambia sus credenciales. Pero tenemos un problema mayor. ¿Cuál? ¿Sabes por qué lo consiguió tan fácilmente? Porque nos hicimos demasiado grandes. 40 ONL ya no es una red, es una corporación. Y las corporaciones siempre tienen eslabones débiles. Necesitamos una reorganización completa. Tenía razón. En un año pasamos de ser una operación artesanal a un sistema internacional. El volumen de negocio ascendió a 10 millones al mes. Nordic atraía cada vez más clientes. Fixer quería blanquear los beneficios de su negocio de coches. Index trabajaba con información privilegiada. Redhead hacía algo en el sector farmacéutico. Necesitamos una reorganización, continuó Lawyer. Dividir la red en células independientes, restringir el acceso, implantar nuevos protocolos de seguridad. Febrero y marzo se dedicaron a la reconstrucción. Taihogo fue desconectado de todas las operaciones. La versión oficial para el equipo fue problemas de seguridad. La verdadera razón solo la conocíamos el abogado, Nordic y yo. Las OSAL se dividieron en grupos de 5 o 6 organizaciones, cada una con su propio contable y director. Nadie veía el panorama completo, salvo yo. En abril de 2019, la nueva estructura funcionaba como un reloj. La facturación se había recuperado. Los clientes estaban contentos. Empezaba a pensar que la crisis había terminado. Pero el 3 de mayo llegó un mensaje del programador. Contable. Tenemos visita. Alguien está entrando en nuestros sistemas. No es la policía. Son demasiado bruscos. Parece competencia. Una hora más tarde, Nordic envió un mensaje de texto. Quiet se ha ido. Ha desconectado todas las comunicaciones. Las carteras están vacías. Parece que le ha comprado la competencia o se ha ido con nuestros datos. Y añadió, cambia todas las contraseñas. Todos los esquemas a los que tuvo acceso están comprometidos. Y prepárate. Si han cazado a Taihogo, significa que saben de ti. Espera una oferta de cooperación. O un intento de chantaje. La advertencia de Nordic resultó profética. Una semana después de la desaparición de Taiko, un contacto desconocido me escribió. Hola contable, conocemos tu red. 40 OSAL, 247 millones de facturación. Es impresionante. Hablemos de cooperación. No respondí, pero los mensajes seguían llegando. No somos competidores. Podemos ofrecer más clientes, mejores condiciones. Piénsalo. Mayo de 2019. Nuestra reorganización se ha completado. La nueva estructura funcionaba a buen ritmo. Aprendí a vivir con una constante sensación de ansiedad. Comprobaba colas, cambiaba rutas, usaba solo canales de comunicación seguros. ¿Paranoico? Tal vez. Pero Quiet desapareció por una razón. En junio, John Doe volvió a escribir. Última frase, una reunión. Territorio neutral. Discutiremos los términos. O pasamos tu información a los interesados. Chantaje. Le mostré la correspondencia a Nordic. Ignóralo, fue su consejo. Si tuvieran información real, ya la habrían utilizado. Un farol. Pero en julio ocurrió algo que nos hizo reconsiderar la situación. 3 de nuestras ONL en Europa del Este recibieron requerimientos de las autoridades fiscales. Al mismo tiempo. Una auditoría formal, nada grave, pero el hecho en sí era alarmante. Esto no es una coincidencia, escribió Lawyer. Alguien está filtrando información.
Los cheques se hicieron sin problemas y la documentación era perfecta. Pero el mensaje estaba claro. Podían atraparnos si querían. Agosto de 2019 marcó un antes y un después. Nordic trajo un nuevo cliente, un cliente grande, muy grande. El hombre quería retirar 50 millones en 2 meses. La comisión era del 15%. 7,5 millones de dólares en 2 meses de trabajo. De la vieja escuela, explicó Nordic. Lleva trabajando desde los 90. Lo que quiere es tu red. Tienes la mejor infraestructura de ONL de la región. 50 millones. Es más de lo que gastamos en un trimestre. Los riesgos son enormes, pero también lo es el dinero. El primer lote, 10 millones, llegó a principios de septiembre. Diversas criptomonedas, complejas cadenas de transacciones. Un programador trabajaba sin descanso, distribuyendo los flujos a las OSAL. Los contables hacían el papeleo. Los directores nominales firmaban contratos. En 15 días hemos liquidado los primeros 10 millones. Menos gastos, menos impuestos. El arquitecto obtuvo 8,5 millones. Estaba contento. Seguimos adelante, transmitió Nordic. Pero en octubre empezaron los problemas. Los bancos empezaron a bloquear las transacciones. No todas, de forma selectiva, pero sí las suficientes como para ralentizar el proceso. Alguien había dado una clara señal a la supervisión financiera. Revisé todo el equipo. No había gente nueva, los viejos trabajaban como siempre. ¿De dónde viene la fuga? La respuesta llegó de forma inesperada. El programador descubrió una anomalía en uno de los monederos de criptomonedas. Alguien había establecido una redirección oculta de microtransacciones. Las cantidades eran minúsculas, pero suficientes para rastrear los flujos principales. Se hace externamente, explicó el programador, pero necesitaban acceso interno para la instalación inicial. Hace 3 o 4 meses. Hace 3 o 4 meses. Cuando Quiet aún trabajaba con nosotros. En noviembre tomé una decisión que lo cambió todo. Escribí a este contacto desconocido. Listo para reunirse. Dime un lugar y una hora. La respuesta llegó al instante. Inteligente elección. Detalles mañana. Nordic se opuso. El abogado guardó silencio. El programador se encogió de hombros. No era su problema. Pero sabía que para cerrar el trato y ganar los millones prometidos, tenía que acabar con la filtración de una vez por todas. 15 de noviembre de 2019. Una fecha que recordaré para siempre. Fue el día en que rompí la regla cardinal de no conocer nunca a los clientes en persona, aunque técnicamente no fuera un cliente. Era un hombre que quería destruir todo lo que yo había construido. 15 de noviembre de 2019. La reunión estaba prevista en un centro de negocios a las afueras de la ciudad, 3ª planta, la oficina de una consultora. Llegué en taxi, dejando mi coche en otro barrio. Viejas costumbres. Había 2 hombres esperando en la sala de reuniones. Un hombre de unos 45 años, traje caro, postura segura, y una mujer joven con una tableta, obviamente una asistente. El anotador. El hombre no se molestó en presentarse. Gracias por venir. Represento a un grupo de inversores interesados en su infraestructura. Directo al grano. Sin juegos de misterio. Conocemos su red. Conocemos los volúmenes, los patrones, los principales clientes. El silencio era hablador. Así que no era un farol. Tenían información. ¿Qué quieres? Asociación. Tú sigues trabajando, pero ahora el 30% de la facturación es para nosotros. A cambio, protección, nuevos clientes, resolución de problemas con los bancos. Es puro chantaje, solo que con trajes caros y terminología de negocios. ¿Y si digo que no? La mujer abrió la tableta y mostró la pantalla. Había copias de los documentos de nuestra ONL, listas de transacciones, incluso algo de correspondencia. Entonces lo tendrán las fuerzas del orden. En todos los países donde trabajen. Pedí tiempo para pensarlo. Me dieron una semana. A mi regreso, lo primero que hice fue
fue escribir a Nordic. Su respuesta era de esperar. Nada de tratos. Termina tu trabajo con el anciano, consigue el dinero y cierra algunas de tus operaciones. Esperaremos. Es fácil decirlo. Los mayores esperaban a que se retiraran los 30 millones restantes. Los bancos seguían bloqueando las transacciones. Y ahora hay un ultimátum de los llamados inversores. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno. Trabajamos en modo de emergencia, cambiando esquemas sobre la marcha, abriendo nuevas cuentas para sustituir a las bloqueadas. El programador reescribió los algoritmos de distribución de las transacciones. Un abogado registró urgentemente más OSAL en países con una normativa más permisiva. A principios de diciembre, habíamos retirado otros 20 millones. Quedaban 10 más. El anciano estaba nervioso. Se acercaba la fecha límite. Y entonces ocurrió algo que no podía prever. El 5 de diciembre, Lawyer escribió: «Tenemos un problema. Un gran problema». Resultó que utilizaba plantillas de documentos para registrar nuevas OSAL. Para acelerar el proceso, copió los estatutos, cambiando solo los nombres y los detalles. Pero en un lugar se olvidó de cambiar el número de registro. El resultado fue que 2 OSAL de países distintos tenían el mismo número en sus documentos constitutivos. «Es poca cosa», dije. «¿Lo arreglaremos?» «No», respondió el abogado. «Una de estas ONL ya ha sido auditada. Los documentos están en Hacienda. Si presentamos correcciones ahora, empezarán a indagar. Y la otra ONL está haciendo las transacciones de Senior ahora mismo. Número duplicado. Un error estúpido. Pero creó un rastro que podría vincular 2 organizaciones en diferentes jurisdicciones. Y luego, tirar de toda la cadena. Congelar operaciones. Ordené. No puedo. Las transacciones ya están en marcha. Si las detenemos, perderemos dinero. El anciano nos enterrará. Abrí un archivo Excel con una estructura completa de nuestras operaciones. 40 OSAL. Cientos de relaciones. Miles de transacciones. Y en algún lugar, en una celda, estaba ese maldito número duplicado. El 10 de diciembre llamó un número desconocido. No cogí el teléfono, pero recibí un mensaje de texto. Ha pasado una semana, esperando una decisión. Ese mismo día, el programador descubrió un nuevo problema. El banco a través del cual se realizaban las principales transacciones introdujo una verificación adicional de las transacciones de criptomoneda. Todas las transferencias superiores a 50.000 euros estaban ahora sujetas a moderación manual. ¿Cuánto hemos perdido? Cerca de 3 millones. Roto en pedazos, pero todavía pegado. El hombre mayor exigió que se cerrara el trato. Los inversores desconocidos esperaban una respuesta. Los bancos bloqueaban las transacciones. Y en algún lugar del sistema estallaba una bomba en forma de número duplicado. El 15 de diciembre convoqué una reunión de emergencia en una sala de chat segura. Por primera vez, yo, Nordic, el abogado y el programador estábamos en el mismo canal. ¿Opciones?, pregunté. Liquidemos, sugirió Lawyer. Cerramos las ONL problemáticas, retiramos lo que podamos y amortizamos el resto como pérdidas. El mayor no nos dejará ir, objetó Nórdico. Le quedan 10 millones en el sistema. Podemos probar esquemas alternativos, intervino el programador. A través de intercambiadores P2P, incluso en efectivo si es necesario. Pero las comisiones se comerán el 20%. Miré la pantalla y me di cuenta de que no había salida. Cada decisión era una pérdida, financiera o peor. Y entonces hice algo que nunca debería haber hecho. Abrí un archivo Excel básico, con toda la estructura y se lo envié a Red. Sí, el mismo cliente que trabajaba en la industria farmacéutica. Durante un año de trabajo, ni una sola vez causó problemas. Siempre pagó a tiempo, nunca hizo preguntas innecesarias. Y lo más importante, tenía sus propios canales de retirada. Necesito ayuda, escribí. 10 millones atascados en el sistema. Estoy dispuesto a dar el 30% si me ayudas a sacarlo. La respuesta llegó una hora más tarde.
Envíame la estructura del acuerdo. Veré lo que puedo hacer. Envié el archivo. Todos los esquemas, todas las conexiones, todos los NPO. Fue una violación de la seguridad, pero no tuve elección. El 20 de diciembre, Red escribió: puedo ayudarte, pero hay una condición. Después de este trato solo trabajarás conmigo. Monopolio. Quería tener toda la red bajo su control. ¿Y los otros clientes? Encontrarán otros artistas. Ese mismo día llamó otro número desconocido. Esta vez contesté. Se acabó el tiempo, dijo una voz masculina. La información se envía a las fuerzas del orden mañana por la mañana. Espera, pensé frenéticamente. Necesito 2 días más. Cerraré las operaciones actuales y haremos un trato. 24 horas, no más. 21 de diciembre, 14:30 h. Estaba sentado frente a mi portátil, mirando un archivo Excel abierto. En la pestaña siguiente había una correspondencia con Red. Estaba esperando la confirmación del acuerdo. Y entonces me di cuenta. En la tabla NPO, fila 27, columna F, el número de registro de una de las organizaciones, y exactamente el mismo número en la fila 41. Es el mismo doble del que hablaba Lawyer, pero no se trataba del número. Se trataba de la fecha de creación de estos registros. Según los metadatos del archivo, ambas líneas se añadieron el mismo día, el 5 de septiembre de 2019, 2 semanas antes de que supuestamente Lawyer utilizara accidentalmente el mismo número 2 veces. No fue un error. Fue un marcador. He abierto el historial de modificaciones del archivo. El 5 de septiembre, solo 3 personas tenían acceso a él: yo, el abogado y Pelirroja, a quien estaba enviando su informe de transacciones en ese momento. El puzzle está completo. Red y Lawyer trabajaron juntos. Crearon una vulnerabilidad en el sistema para poder utilizarla en el momento oportuno y apoderarse de toda la red. Los inversores desconocidos también son su gente. Todo estaba planeado de antemano. Cerré el portátil y marqué Nordic. Nos hemos divorciado, dije. Pelirroja y abogado están trabajando juntos. Quieren apoderarse de la red. ¿Pruebas? En el archivo Excel, las fechas no coinciden. Larga pausa. ¿Cuánto tiempo tienes? 10 horas. Luego se lo filtran a la policía. Es suficiente. Escucha con atención. El plan de Nordic era simple y elegante. Rendirse en lugar de luchar. Pero en nuestros términos. El 22 de diciembre, a las 8 de la mañana. Escribí a Red. Estoy de acuerdo con sus términos. Pero primero retira el dinero de Senior. Tan pronto como él confirme la recepción, el neto es tuyo. Al mismo tiempo, el programador, bajo las instrucciones de Nordic, hacía lo que mejor sabía hacer: borrar rastros. Borrando datos críticos, borrando servidores, destruyendo copias de seguridad, dejando solo un cascarón vacío. A última hora de la tarde, Red confirmó que el dinero de Senior había sido retirado. Todos los 10 millones menos su comisión. Genial, escribí, enviando acceso completo. Y lo envió. Acceso a 40 NPOs. NPOs vacías, porque en 24 horas el programador transfirió todos los activos a cuentas de reserva que solo Nordic y yo conocíamos. Y luego borró todo rastro de esas transacciones. El 23 de diciembre, Red se dio cuenta de que la habían engañado. Pero era demasiado tarde. El hombre mayor recibió su dinero y desapareció. Nordic cerró todos los canales de comunicación. El programador partió hacia un destino desconocido. Y yo les dejé un archivo Excel, el que tiene el número duplicado en la línea 27 y en la 41, que le expliquen a la policía cómo ocurrió. De los 247 millones que pasaron por el sistema en 4 años, conseguí mantener unos 8 en cuentas de reserva. No mucho, pero suficiente para empezar una nueva vida. Estamos en diciembre de 2022. Han pasado 3 años desde aquellos acontecimientos. Ya no participo en organizaciones sin ánimo de lucro. No sé nada de otras, no quiero saberlo. Creo que me fui en el momento oportuno, cuando debía hacerlo.
¿Y esa línea en el archivo Excel? Me enseñó una cosa. En este negocio no hay errores. Solo hay planes de otras personas que no tuviste tiempo de descubrir. Se acabó la historia. Llámame paranoico, pero ahora guardo todos los datos importantes solo en mi cabeza. Porque la confianza es un lujo que el hombre que blanqueó 250 millones de dólares a través de falsos orfanatos no puede permitirse. La historia del contable ha causado un gran revuelo en el foro Darknet Stories. Más de 500 comentarios en la primera semana. Los financieros discuten sobre el realismo de los planes. Los abogados señalan las lagunas de la legislación que hacen posibles estas cosas. Mucha gente no creía que la historia fuera real. Demasiado suave. No funciona así. Las fantasías de un contable fracasado. Pero también hubo quien reconoció los detalles, especialmente de países de Europa del Este, donde las OSAL se someten a controles mínimos. El propio contador solo apareció una vez en los comentarios, respondiendo a una pregunta sobre el estado actual de la regulación de las criptodivisas. No lo sé. Ya no estoy en el tema. Nada más. Si este vídeo te ha parecido interesante, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto ayuda a los algoritmos de YouTube y me da la oportunidad de encontrar y contar nuevas historias del lado oscuro de Internet. Como siempre, señor Dark Web.